Buenas madrugadas, 3:47 de la mañana, domingo 6 de agosto de 2023 en la ciudad de Madrid. Vamos con el video número 25 sobre el siglo XX, el llamado siglo XX corto, y con la segunda y última parte de los años 60. En el video anterior hablamos de lo que sucedía, en el video anterior esbozamos un panorama de lo que fueron los años 60 en el mundo capitalista, ¿no? En este video de los años 62 vamos a referirnos al mundo soviético. Bueno, en la Unión Soviética, y remítanse a los años 50, que allí se comenzó a hablar de esto. En la Unión Soviética las reformas emprendidas por Khrushchev no supusieron cambios esenciales en el centralismo democrático, es decir, en la hegemonía del Partido Comunista, del PSQs. La economía seguía siendo controlada por el Estado. El individuo seguía siendo encuadrado, por decirlo así, y controlado su pensamiento a través del monopolio de la información, la propaganda y la educación por parte del Estado y sus organizaciones sindicales, juveniles y de ocio. Hubo mejoras salariales y se fijaron sueldos mínimos. Y hubo mejoras también del índice general de consumo en la Unión Soviética. Se introdujeron los permisos por maternidad, no todo era malo. El sistema de pensiones se extendió a todos los trabajadores y por fin incluyó a los campesinos. La jornada laboral diaria y la edad de jubilación se recortaron. 60 años para los hombres, 55 para las mujeres. Y los habitantes rurales recibieron un pasaporte interior, lo que permitió legalizar el éxodo del campo a las ciudades. 4 millones de rusos se desplazaron del campo a las ciudades entre los años 59 y 65 del siglo pasado. Estos logros, sumados a los éxitos del programa espacial y nuclear, a la expansión de la red de gas natural y al programa de construcción de viviendas, no pudieron compensar los fracasos de Khrushchev, como lo quieran llamar. Tú estás oyendo, es la gata. No la puedo coger porque le da miedo. Ven para que te vean. Se escapó. Tiene mucho miedo, pobre. Bueno. Ok. Los fracasos de Khrushchev no pudieron ser, digamos, eclipsados por todos estos éxitos que acabo de mencionar. Las iniciativas agrarias de Khrushchev no dieron resultado. En 1963 la Unión Soviética tuvo una de las peores cosechas de su historia y se convirtió en importadora de cereales. El bienestar alcanzado fue inferior al prometido y no equiparable de ninguna manera al de Occidente. También se defraudó a los intelectuales al no cumplir las expectativas iniciales de mayor libertad que Khrushchev había prometido, en una coyuntura en que comenzaba el declive del militarismo y del patriotismo entre los jóvenes soviéticos. Reaparecían los movimientos nacionalistas en el Báltico, en Ucrania, en el Cáucaso, y la intelectualidad de origen judío se mostraba cada vez más distante de la identidad soviética.
lo que resultó en un aumento de la disidencia política y cultural. Finalmente, Khrushchev terminó de perder credibilidad con sus fracasos exteriores. Berlín, que no logró unirla, Cuba o la ruptura con China. En octubre del 64, una mosca, era defenestrado por el Comité Central del PQS, es decir, del Partido Comunista, mientras Khrushchev se encontraba en Crimea. Moscas, es que con este calor, y eso que fumigué. Le sucedió a Khrushchev Leónidas Brezhnev, un burócrata de partido. Con él, la élite de los cuadros superiores del partido, la administración y el ejército. La llamada nomenclatura siguió adquiriendo aún más poder. La Unión Soviética se convirtió en una dictadura colectiva ejercida por un aparato del Estado envejecido y privilegiado. En la memoria colectiva, la era de Brezhnev se recordó como sinónimo de estancamiento porque se abandonó cualquier proyecto reformista. Estoy mirando que la gata está metiéndose donde no debe. Ay, juega con tu juguete. Bueno, mi gata Susan. ¿No quieres que te vean, Susan? Bueno, con la creciente escolarización y la penetración de modas occidentales, se hizo más evidente el inmovilismo de la gerontocracia del partido, del PQS, y la ausencia de libertades políticas y libertad de expresión. El creciente descontento se manifestó con la resistencia pasiva de la mayoría. ¿En qué consistía la resistencia pasiva? En absentismo laboral, falta de productividad, alcoholismo, inestabilidad de la mano de obra y cosas por el estilo. Pero ese descontento también se manifestó con la creación y la multiplicación de organizaciones de base y de la difusión de la literatura clandestina de los disidentes. La oposición intelectual reprimida en defensa de los derechos humanos, con figuras como Andrei Siniavsky, Julie Daniel, Alexander Solzhenitsyn, el más famoso de todos, y Sájarov. En los países satélites, por otra parte, paradójicamente, desde 1956, fue más fácil proseguir en la vía revisionista, buscando alternativas, sobre todo económicas, dentro del comunismo, y aportando soluciones nacionales en el camino de construcción del socialismo. Cuando hablamos de soluciones nacionales, queremos decir soluciones que no vienen de Rusia. Las críticas de Oscar Lange, de Ota Sik o János Kornai se centraron en el fracaso de la colectivización agrícola, en los desequilibrios creados por la apuesta de una industrialización primaria, la necesidad de introducir políticas de precios y otros incentivos de mercado, mayor autonomía local y una mejor gestión de la distribución. No se buscaba una tercera vía entre el capitalismo y el comunismo, no. Todavía no estaban tan lejos, tan hacia acá,
sino introducir la máxima cota de mercado, y esto es importante e interesante, la máxima cota de mercado que fuera compatible con la propiedad colectiva existente y el firme control de las grandes decisiones económicas por parte del poder político comunista. El grado de reformismo aplicado varió según el país. En la RDA, en alemán DDR, la Alemania comunista, bajo el control de Walter Ulbricht, desde el 49 al 71, a principios de la década, se relajó un poco la represión y se aprobaron en 1963 reformas económicas descentralizadoras y liberalizadoras que permitieron un significativo crecimiento económico. Estamos hablando de la RDA, DDR, la Alemania comunista. En Polonia, Władysław Gomulka volvió en los años 60 a la represión contra intelectuales y contra el clero católico disidente y retomó el proceso de colectivización agrícola, aunque no sobrepasó el 30% de la tierra, etc. Bueno, la respuesta a todo lo que hizo Władysław Gomulka, que no fue muy bueno que digamos, fue una reacción antisemita y debido a la cual 20.000 judíos salieron del país y la alienación con la Unión Soviética en el tema checo. Vámonos con Hungría brevemente. Hungría, János Kadar procedió a una liberización desde el 59 para borrar el trauma del 56. Vean los videos de los años 50. Permitió viajes al extranjero, mayor autonomía a los católicos, favoreció la industria del consumo y autorizó la venta libre de productos de la agricultura privada. En el 68 aprobó el nuevo mecanismo económico que permitía establecer pequeñas empresas privadas. Con él se abrió una etapa de crecimiento económico en un clima de libertad no igualado en otras repúblicas comunistas. Checoslovaquia. En Checoslovaquia hubo un proceso paralelo pero con distinto final. Resumiendo mucho, en 1967 el Congreso de Escritores, donde estaban Václav Havel, que posteriormente, después de la caída del muro de Berlín, llegó a ser presidente de la República Checa. Václav Havel fue un gran dramaturgo checo. Recomiendo, por si a alguien le interesa, recomiendo leer los discursos políticos de Václav Havel y su libro más interesante, que no es un libro, pero hicieron una compilación, él todavía estaba vivo y la autorizó, de las cartas que él, cuando estaba en la cárcel, envió a su esposa Olga. Esa recopilación, que lleva como título Cartas a Olga, la recomiendo ampliamente. Hay muchas cosas significativas allí. Una de las más significativas es la forma como Václav Havel aprovechó su tiempo en la cárcel. Decidió ponerse horarios, aprendió idiomas, sobre todo alemán, leyó, le escribía a Olga. En este Congreso de Escritores del 67, entre otros, estaban Václav Havel y Milan Kundera, recientemente fallecido y uno de mis escritores de cabecera. Lo adoro, sencillamente amo a Milan Kundera. Entonces el Congreso de Escritores, liderado nada menos que por estos dos señores, Václav Havel,
que llegaría a ser presidente de la República Checa después de la caída del muro y que estuvo preso en Checoslovaquia, sí, cuando todavía eso era Checoslovaquia. Y Milan Kundera, este congreso de escritores se convirtió en un foro de debate político muy crítico con el sistema. Estoy hablando de Checoslovaquia. Tenían aspiraciones democráticas y nacionalistas que se sumaban al descontento por el nivel de vida. Pocos meses después, el máximo dirigente, A. Novotny, fue relevado por el reformista Alexander Dubček, que en abril de 1968 presentó un avanzado programa de acción, así se llamaba: autonomía para Eslovaquia, libertad de expresión y culto, menor autoritarismo e incluso cierto pluralismo político. Era el comunismo democrático o el socialismo de rostro humano. Dušek creía en una tercera vía, un socialismo compatible con la libertad individual. 2 meses después se abolía la censura y Checoslovaquia pasaba a ser un estado federal. Pero ya dijimos que esto no terminó bien, esto no terminó como en Hungría. Las críticas abiertas al sistema y el control ejercido por la Unión Soviética se multiplicaron. Surgieron asociaciones de todo tipo, una verdadera efervescencia social. Las presiones para rectificar que llegaron de Moscú fueron inútiles. Ni la dirección del Partido Comunista de Checoslovaquia ni la opinión pública estaban dispuestas a dar marcha atrás. Y entonces, el 20 de agosto, el sueño de la famosísima Primavera de Praga terminó en unas horas cuando 200.000 soldados y 7.500 tanques soviéticos y de los países vecinos, excepto de Rumanía, ocuparon el país. La desesperanza cundió entre la izquierda y los partidos comunistas de Francia, Italia y España. Estos países acentuaron su autonomía con respecto a Moscú. Nacía el eurocomunismo. Los dirigentes checoslovacos tuvieron que abandonar el programa reformista. Dubček fue relevado en 1969. Hubo 82 muertos en esa acción represiva de la Unión Soviética, duras sanciones para los participantes y 80.000 exiliados, entre ellos Milan Kundera. La ilusión de que se podía reformar el comunismo se desvaneció. De todos modos, el caso de Checoslovaquia, por ahí tengo un libro completo sobre eso, es que es muy interesante, ¿no? Yugoslavia. Bueno, mientras tanto, el modelo yugoslavo siguió su camino, con Tito al frente, el mariscal Tito. En el 65, Tito introducía la economía socialista de mercado, con la liberalización del comercio y las inversiones extranjeras, convertibilidad monetaria y mayor autonomía de las empresas. Es decir, mecanismos de competencia y menor control estatal facilitaron el crecimiento económico hasta 1973. Estamos hablando de Yugoslavia. Para abreviar, porque estoy un poco cansada, el contrapunto fueron 2 países que optaron por el nacional-estalinismo, nombre que le dio el ensayista T. Hut. Albania y Rumanía. Albania, país muy pobre bajo el poder autocrático y represor de Enver Hoxha hasta 1985, optó en el 61 por el aislamiento al salirse
del CAME y del Pacto de Varsovia para alinearse con la China. Y en Rumanía tampoco hubo desestalinización. Gheorghe Dej hasta 1965 y Nicolae Ceausescu hasta 1989 mantuvieron una de las dictaduras comunistas más duras, con la milicia y omnipresente Securitate, la policía política. Rumanía sufrió un distanciamiento de la Unión Soviética. China. En China fracasó el llamado Gran Salto hacia adelante y la ruptura con la URSS. Estas dos cosas, el fracaso del Gran Salto hacia adelante y la ruptura con la URSS, produjeron descontento en China. Descontento entre los dirigentes del partido. Mao se vio obligado a ceder la presidencia de la República a Liu Shaoqi, aunque conservó el control sobre el partido. El cambio se tradujo en una política económica más racional desde 1961-1962, que dio prioridad a la agricultura, con una reestructuración profunda de las comunas para dar más facilidades a los campesinos. En 3 años la producción se incrementó hasta un 50%. China, y esto es importante, encarnaba una vía nacionalista hacia el socialismo donde el mundo campesino era mayoritario. De ahí su atractivo para países pobres del tercer mundo. Según dicho modelo, en el proceso de transición socialista, la estatización de los medios de producción no ponía fin a la lucha de clases. Hacía falta una movilización permanente de las masas populares al servicio de la revolución, cosa que en los primeros años del castrismo se hizo y que se hizo durante el chavismo y el madurismo. Ahora el madurismo no lo hace porque nadie sale de su casa a manifestar nada. Los venezolanos que quedan allí son una especie de muertos vivientes. La revolución permanente. Chávez era un fanático de la revolución permanente de Mao. En los 60, regresa Mao a la vida política. El gran líder, desde 1962, cuando vio que el poder se le escapaba, denunció la deriva derechista de la revolución y lanzó un movimiento de educación socialista. Era la revolución cultural proletaria. Se invitó a los jóvenes estudiantes a acabar con todos los elementos revisionistas, al estilo de Khrushchev. El reformismo era el gran temor de Mao Zedong. Y también se invitó a los jóvenes a alejarse con todo aquello que se juzgase elitista, antiguo, burgués u occidental, y no pretender asaltar el poder político. 13 millones de guardias rojos, fanatizados con la lectura del pequeño libro rojo, que son las obras completas de Mao Zedong, y el culto al gran timonel, procedieron a destruir todo lo que en la superestructura no se correspondiera con la base económica socialista y hacer caer a los que en el partido detentaban autoridad y habían tomado, según Mao, la vía capitalista. Lo que se inició como una nueva purga masiva que debía afectar sobre todo al ámbito urbano
con la humillación, maltrato y ejecución de cuadros del partido y autoridades, el 70% fueron depurados, nada menos. Se descontroló porque buena parte de la clase obrera se opuso y llevó al país en 1967 al borde de la guerra civil y al colapso de la autoridad gubernamental. Para frenar el movimiento, en septiembre de 1967, hubo que recurrir al ejército en defensa del orden. La orden procedió de Zhou Enlai y aplastar las resistencias. Millones de jóvenes fueron trasladados al campo para su reeducación. Y aunque en principio Mao se había deshecho de los derechistas, en los años siguientes siguió la lucha entre facciones: los radicales fieles al maoísmo y los pragmáticos de Deng Xiaoping y Zhou Enlai. En 1970, los principales partidarios de la Revolución Cultural, llamados la Banda de los Cuatro, y uno de los cuatro era nada menos que la esposa de Mao, habían perdido posiciones. No obstante, hasta la muerte de Mao en 1976, no se produjo el triunfo definitivo de la línea moderada, concentrada en la modernización económica al estilo occidental y la apertura hacia el exterior. Entretanto, el ejército dominó el engranaje del Estado y del partido, y la población siguió sufriendo un control de tipo totalitario. Para el mundo comunista, la década de 1960 no comenzó con buen pie. Khrushchev estaba decidido a dar rienda suelta a su lado revolucionario, como dejó patente en la Asamblea General de la ONU en 1960, eso está en YouTube, donde se convirtió en el azote del colonialismo. En enero del 61 declaraba que su país apoyaría las guerras de liberación nacional para que de esta manera se decantaran hacia el socialismo y el tercer mundo se alienase con la Unión Soviética. En un momento en el que el sistema soviético de modernización suscitaba la máxima atracción en muchos países en desarrollo, como la India, Birmania, Indonesia, los regímenes radicales de Egipto, Siria, Irak, Cuba y muy pronto Argelia, Khrushchev soñaba con convertir algunos de los nuevos estados africanos, como el Congo, Ghana, Guinea, Mali, en escaparates del socialismo. Y en su proyecto contaba además con el apoyo de la comunidad científica y del complejo sistema industrial soviético. Tampoco las declaraciones iniciales de Kennedy fueron alentadoras. Tenía un discurso anticomunista duro, que contemplaba la Guerra Fría como la lucha entre el bien y el mal. No quería mostrar debilidad ante las amenazas de Khrushchev, sobre todo después del fracaso de Bayacochinos en abril del 61. Bayacochinos fue una operación un poco extraña, donde cubanos que estaban exiliados en Miami tomaron unas embarcaciones para dirigirse a Cuba, desembarcar en esa playa llamada Bayacochinos, y al hacerlo, supuestamente los apoyaría la aviación norteamericana. Estos cubanos exiliados desembarcaron en Bayacochinos y fueron masacrados por los militares de Fidel Castro, porque el apoyo aéreo o de cualquier otro tipo norteamericano
no se presentó jamás. Entonces, después del fracaso de Vallacochinos en abril del 61, se habla de que esa fue la primera acción militar encubierta en la Guerra Fría de los Estados Unidos, o por lo menos la más conocida. Se supone que fue una acción militar encubierta, aunque todo el mundo se enteró al momento, contra el nuevo régimen revolucionario cubano de Fidel Castro. Esto supuso una humillación para el presidente Kennedy y minó las relaciones cubano-norteamericanas. O sea, no solamente Kennedy con esto deterioró aún más las relaciones entre Estados Unidos y Cuba, sino que el exilio cubano y los mismos cubanos también se molestaron con Kennedy porque lo de Vallacochino fue una masacre y todavía hoy en día no sabemos qué pasó con el refuerzo militar norteamericano que nunca se presentó. Kennedy estaba dispuesto a detener a la Unión Soviética donde y como hiciera falta, sin prescindir del uso de la contrainsurgencia y las operaciones encubiertas de la CIA. En Cuba y Vietnam fueron dos ejemplos. Y trató de mostrar firmeza en las crisis posteriores. La primera cumbre bilateral entre ambos líderes de las dos superpotencias fue en Viena en junio del 61 y no produjo resultados. Como Kennedy se negó a acceder a las peticiones soviéticas sobre la retirada occidental de Berlín, Khrushchev optó por volver a presionar en esa ciudad. Ante la avalancha de migrantes de la parte oriental, más de 50.000 en 2 meses, autorizó a la RDA o DDR, la Alemania comunista, a construir el famoso muro en agosto de 1961, el famoso muro de Berlín, para separar las dos zonas de Berlín, la comunista y la capitalista. Recuerden que Berlín estaba geográficamente completo metido en la Alemania comunista. El muro, símbolo de la división de Europa, se limitó a aislar la zona oriental. Lo que hizo fue perjudicar a la Alemania comunista. Y bueno, esta creo que era la idea, ¿no? Khrushchev quiso compensar a la Alemania comunista enviando el primer hombre al espacio en 1961 para darle algo de emoción a eso de ser un país satélite de la Unión Soviética. La administración Kennedy alteró su doctrina nuclear. Persuadidos de la naturaleza suicida de la estrategia de represalias masivas, de la que hablo en el primer video Ucrania 22, que está en este canal, ese término, mutua destrucción asegurada, MAT, lo acuñó el secretario de Defensa McNamara. Y de eso hablo en este canal, en el video llamado Ucrania 22.1. Repito, Kennedy altera su doctrina nuclear, persuadido de que la estrategia de la mutua destrucción asegurada era una estrategia suicida y estaba vigente desde 1954. Y él encontraba una dudosa utilidad, dado el carácter localizado de la mayoría de los conflictos. Entonces se diseñó una alternativa que permitiera responder a cada agresión comunista adoptando los medios a la naturaleza de la agresión, sin comprometerse a un enfrentamiento directo y nuclear
con la Unión Soviética desde el principio. Así nació la doctrina de la llamada respuesta flexible del general Maxwell Taylor, más eficaz en la reacción contra cualquier intento comunista de expandir su influencia en el tercer mundo, con la posibilidad de llegar hasta las armas atómicas si la escalada de tensión obligaba a ello. Hubo un aumento del presupuesto militar de nuevo y del dedicado al programa espacial. No podían quedarse atrás de la URSS, de la Unión Soviética. Entonces, en Estados Unidos, en 1962, Estados Unidos logró que John Glenn orbitara sobre la Tierra. Kennedy se atuvo a la filosofía de la contención y siguió actuando como cualquier posible ampliación de la esfera de influencia mundial soviética. El lanzamiento de un programa anticomunista preventivo que ayudase al desarrollo de América Latina, que se llamó Alianza para el Progreso, lo recuerdo muy bien, y sus tentativas de derrocar a Castro después de 1961 se enmarcan en esta línea de acción de John F. Kennedy. En cambio, Kennedy apoyaba decididamente los procesos de descolonización. Pero todo esto se quedó más bien en nada, como demostró la crisis del Congo, y en la escala de presión ejercida sobre el régimen racista de Sudáfrica y sobre Portugal. En el caso de Portugal, Estados Unidos no quería poner en riesgo la base militar que tenía en las portuguesas Islas Azores. Y en la política asiática hubo continuidad. Kennedy creía en el riesgo de un efecto dominó de cualquier avance comunista. Así que impidió el avance de Pathet Lao, Frente Patriótico izquierdista en Laos. Ordenó un compromiso militar aún más decidido en Vietnam y apoyó a la India contra China en 1962. También en el 62, Khrushchev estimó conveniente compensar la inferioridad nuclear soviética. Si contrarrestaba la posición de fuerza de Estados Unidos, podría obligar a este país a ceder en problemas pendientes como Berlín. El líder soviético también se sintió obligado a sostener el régimen de Castro en Cuba, único foco revolucionario en América Latina en ese momento. Después, pero todavía no hemos llegado ahí, después vendría el Chile de Allende, la Nicaragua del bicho ese que todavía está, el Chile de Allende, la Nicaragua de este señor, y muy posteriormente la Venezuela de Chávez. Como Estados Unidos había desplegado misiles de alcance intermedio en Turquía, apuntando a la Unión Soviética, Khrushchev decidió instalar rampas de lanzamiento de misiles nucleares en Cuba, a pocas millas de Estados Unidos. Esta es la famosa crisis de los misiles de Cuba. En septiembre empezaron a llegar los misiles de alcance medio e intermedio a Cuba. Cuando ya se habían recibido 42 y 9 de ellos estaban montados, algo que en Washington nunca se supo, los aviones espía norteamericanos descubrieron las instalaciones en construcción. El 22 de octubre, Kennedy lo denunció públicamente. Decretó un bloqueo naval de la isla para impedir llegada de más buques soviéticos.
movilizó tropas para preparar una invasión y puso en alerta misiles y bombarderos atómicos. Había comenzado la crisis de los misiles, uno de los momentos en que la guerra nuclear estuvo más cerca. Pero ambas potencias percibieron el riesgo que se corría, el de la destrucción mutua. No quedaba nada así, no hubiese quedado nada. Entonces, al percibir este riesgo, se esforzaron por resolver la cuestión de forma negociada. Pasaron por alto los pequeños incidentes y las presiones de los consejeros más belicistas, y tras 13 días muy pero muy tensos, en YouTube lo cuenta Fidel Castro en una entrevista, y después de 13 días muy tensos, se cerró un acuerdo entre Robert Kennedy, que pertenecía al gobierno de su hermano John, y el embajador soviético en Estados Unidos. La Unión Soviética no instalaría los misiles, ¿ok? La Unión Soviética no instalaría los misiles en Cuba, a cambio de que Estados Unidos no invadiese Cuba. Además, Washington se comprometía a retirar los misiles Júpiter de Turquía, aunque esta parte del acuerdo debía permanecer secreta al gran público, ¿no? La Guerra Fría tuvo consecuencias relevantes en la Unión Soviética y en la evolución de la Guerra Fría. Ay, perdón, me estoy durmiendo. La crisis de los misiles tuvo consecuencias relevantes en la Unión Soviética y en la evolución de la Guerra Fría. Kennedy salió reforzado y dispuesto a rebajar la tensión internacional, aunque sus aliados europeos le reprocharon haberles dejado al margen. Khrushchev perdió prestigio ante Cuba, porque Castro había pedido un ataque nuclear preventivo. Y sobre todo, Khrushchev perdió prestigio ante China, cuyas autoridades condenaron la debilidad soviética. También la imagen interna de Khrushchev quedó dañada. Su relevo en octubre del 64 no puede desligarse de la crisis de los misiles. La conciencia general del riesgo corrido creó el clima propicio para retomar las negociaciones sobre control de armamento. En junio de 1963 se instaló una línea directa por teletipo en el Kremlin y la Casa Blanca, el llamado teléfono rojo. Hay una película sobre eso, norteamericana, muy famosa, en la que participa este actor Harrison. Bueno, y creo que la película se llama El teléfono rojo o algo por el estilo. Bueno, la línea directa por teletipo que comunicaba al Kremlin con la Casa Blanca, llamado teléfono rojo. Esta línea se instala para evitar malentendidos, para poder arreglarlos inmediatamente por teléfono. En momentos de crisis, en agosto ambas partes y Gran Bretaña firmaban un acuerdo para poner fin a los experimentos nucleares atmosféricos. No hubo acuerdo para paralizar el programa nuclear chino, pero sí se inició el desarrollo de relaciones comerciales este-oeste. La Unión Soviética pudo importar cereales de Occidente y los países del Comecon, esta especie de Unión Europea pero de los países comunistas, incrementaron sus relaciones comerciales con el bloque enemigo, es decir, con la Europa Occidental. Comenzaba la época de la coexistencia pacífica. La idea del monopolio nuclear compartido y de la cogestión de los grandes temas internacionales.
Con unos meses de diferencia se produjeron relevos en la dirección política de las dos superpotencias. Lyndon B. Johnson, experto muñidor de consensos en el Senado norteamericano, pero con nula experiencia internacional, se había convertido en el nuevo presidente de Estados Unidos. Aunque mantuvo a los asesores de JF Kennedy, su prioridad no era la distensión, sino sus programas sociales domésticos hacia el interior de los Estados Unidos. Simplemente se proponía frustrar los triunfos revolucionarios en el tercer mundo e impedir una derrota en Vietnam. Estos eran sus únicos compromisos, los únicos ejes de su política internacional: frenar los triunfos revolucionarios en el tercer mundo y impedir una derrota en Vietnam. Porque esto podría destrozar la credibilidad de los Estados Unidos. Johnson y su equipo creyeron que Estados Unidos tenía capacidad de sobra para afrontar semejantes tareas. Pero la guerra de Indochina, Vietnam, demostró lo contrario y terminó convirtiéndose en la pesadilla de la presidencia de Johnson. En la Unión Soviética, Khrushchev fue relevado en el 64, octubre, por una troika del Politburó, que enseguida dejó paso a la hegemonía de Leónidas Brezhnev. El nuevo líder, incapaz de emprender reformas en el sistema soviético, optó por la vuelta a la ortodoxia ideológica y a la represión de cualquier forma de disidencia. Brezhnev. La Unión Soviética incrementó sus ayudas a Vietnam del Norte y siguió ayudando a países del tercer mundo a pesar de los escasos réditos obtenidos hasta ese momento en Oriente Medio y África. Pasado un tiempo, sin embargo, tanto Leónidas Brezhnev como L.B. Johnson se mostraron muy interesados en recortar la tensión bilateral. El norteamericano Johnson por las crecientes dificultades derivadas de Vietnam y el soviético por su sincero deseo de evitar una futura guerra y ganar tiempo a fin de cerrar la brecha armamentística y tecnológica con Occidente. La brecha tecnológica no se pudo cerrar y eso fue una de las principales, si no la principal causa de la caída del régimen soviético. Había además un incentivo común, el peligro nuclear chino. En el 64, China ensayó su primera bomba y en el 67 la de hidrógeno, la llamada la solo matagente, agravado desde el 66 por la llamada Revolución Cultural, que no contribuyó a esperar mayor racionalidad de sus dirigentes. Las relaciones de Estados Unidos con sus aliados europeos se habían ido tensando en los años anteriores. Las metas norteamericanas eran, por una parte, tratar de equilibrar la balanza comercial y de pagos con la región, cada vez más deficitaria para Estados Unidos, sobre todo desde que la eficacia de la Comunidad Económica Europea redujo las exportaciones norteamericanas. Por eso Kennedy propició la ampliación y transformación de la OECE, en la que ingresaron Estados Unidos y Canadá, y se convirtió en OCDE. Esto lo podemos ver en detalle en los libros sobre la Unión Europea. La UNED tiene 3, tiene fundamentos de la Unión Europea para el grado de Economía, tiene el del grado de Historia y tiene el del grado de Derecho. Tienen una información similar
No recomiendo el de economía, que me lo leí íntegro. Tiene errores, mal redactado. Bueno, no, gatita, no, que acabas de comer, estás muy gorda. Mi gata. Eh, bueno, entonces la OSE se convirtió en OCDE al ingresar a Estados Unidos y Canadá. Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Esto era para hacerla más inclusiva, porque con el antiguo nombre era absolutamente europea, únicamente europea. A raíz de esto se abrió una amplia ronda de negociaciones comerciales en busca de una mayor libertad en los intercambios en el marco del GATT, ronda Kennedy del 63 y la del 67, que favorecía los objetivos de Estados Unidos. Sin embargo, no se obtuvieron los resultados esperados. La reducción del 35% de los aranceles que se aplicaban entre Europa y Estados Unidos fue contrarrestada con las ayudas y primas a las exportaciones de la Comunidad Económica Europea. Los europeos se negaron a revisar su proteccionismo agrícola, con De Gaulle a la cabeza. Opinión personal, hicieron bien. El otro objetivo de Estados Unidos consistía en incrementar la contribución de los socios europeos a la defensa del continente. En el 61, Kennedy había lanzado la idea del Equal Partnership con Europa, exigiendo más participación en la financiación de la OTAN. Pero la voluntad de Gaulle de disponer, esto hizo que De Gaulle expresase su voluntad de disponer de una fuerza nuclear propia. La reacción de Gaulle fue tajante. Los gobiernos franceses habían sido marginados de las grandes decisiones sobre Alemania desde el 45. Y tras actuar por su cuenta en la guerra colonial asiática, terminaron escaldados en la aventura de Suez por la actitud de Eisenhower. De ahí que al llegar De Gaulle al poder, se negó a renunciar a su autonomía nuclear y en 1960 realizó la primera prueba atómica y en el 67 botó el primer submarino nuclear. No quería De Gaulle una Europa atlántica, ni yo, sino una Europa europea, lo mismo que yo. Para compensar, buscó un acuerdo permanente con Alemania, un eje fuerte París-Bonn, que contrarrestase la influencia de Washington sobre la República Federal de Alemania. Y sobre todo desarrolló una diplomacia muy independiente. En 1964 reconoció a la China comunista y en 1965 criticó la intervención de Estados Unidos en la República Dominicana y en particular su política en Vietnam. Entre todos estaban pagando la belicista política de los Estados Unidos, como ahora, en este preciso instante. Vietnam fue la justificación de Gaulle para retirar a Francia de la estructura militar de la OTAN en 1966. Poco después visitó la Unión Soviética y Camboya. Dio apoyo a los nacionalistas francófonos de Quebec. Construyó su propia esfera de influencia neocolonial en Francia y emprendió una política menos pro-israelí y más pro-árabe. El paraguas militar de la disuasión norteamericana seguía siendo fundamental para Occidente y De Gaulle lo sabía. Por eso París apoyó a Washington en la crisis de Cuba
y en 1969 volvió a suscribir el Pacto Atlántico cuando este caducó. Japón. Los problemas de Japón fueron similares. La economía japonesa era muy dinámica y su proteccionismo perjudicaba los intereses económicos de Estados Unidos, que deseaba una mayor contribución japonesa para financiar la defensa del Pacífico. Además, desde 1965, un gran consenso nacional se creó un gran consenso nacional a favor de la devolución por parte de Estados Unidos de la soberanía sobre la base militar de Okinawa. Se llegó a un acuerdo en el 69 que permitió al Partido Liberal japonés conservar el poder. En mayo del 72, la isla era restituida a Japón. Desde entonces o para entonces, desde Tokio, se empezó a pedir también que Washington levantase las restricciones a las relaciones comerciales chino-japonesas. Finalmente, la posición anticolonialista de Estados Unidos enfrió las relaciones con Portugal. Y el conflicto de Chipre, que enfrentó a dos aliados de la OTAN, Grecia y Turquía. Esto también creó dificultades para la diplomacia norteamericana. Por lo que respecta a la Unión Soviética, Khrushchev trató de compensar desde 1956 la obediencia política exigida con unas relaciones económicas algo más favorables a los intereses nacionales de sus satélites. Permitió relaciones comerciales más fluidas de los satélites de la Unión Soviética, con el mundo occidental y aceptó reformas económicas de las vías nacionales del socialismo. Tuvo que consentir el viraje de Albania hacia Pekín, ya hablamos de eso, y la actitud nada dócil de Rumanía. La reacción nacionalista de los dirigentes rumanos a las directrices de los planificadores económicos soviéticos se tradujeron en la negativa a autorizar maniobras del Pacto de Varsovia en su territorio. Tampoco participaron en la intervención militar de Checoslovaquia. Optaron por la neutralidad en el conflicto chino-soviético. Se acercaron a la Yugoslavia de Tito y mejoraron sus relaciones con el bloque capitalista. Ceausescu también impuso las reglas del bloque comunista al reconocer a la República Federal de Alemania. Ceausescu también incumplió las órdenes, las reglas del bloque comunista cuando reconoció a la República Federal de Alemania en 1967, es decir, a la Alemania capitalista. Nixon visitó el país en 1969 y Rumanía se convirtió en el primer país comunista en entrar en las organizaciones de Bretton Woods, 1971-1972. Y firmar un acuerdo comercial preferente con la Comunidad Económica Europea, 1973. Sin embargo, la disidencia de Checoslovaquia, a diferencia de la rumana, no fue permitida por Moscú, y ya lo hemos dicho.
Aparte del peligro de un efecto dominó ideológico en el resto de la Europa del Este, la situación estratégica del país, su avanzada industria armamentística y las minas de uranio hacían de él un elemento relevante del Pacto de Varsovia. Tras acabar con la primavera de Praga, Leónidas Brezhnev proclamó la doctrina que llevó su nombre. Abro comillas, esta es la doctrina de Brezhnev. Cada partido comunista es libre de aplicar los principios de marxismo-leninismo en su propio país, pero no es libre de desviarse de dichos principios si quiere seguir siendo un partido comunista. El debilitamiento de cualquiera de los vínculos dentro del sistema mundial del socialismo afecta directamente a todos los países socialistas, que no pueden mostrarse indiferentes a ello. Esta fue la doctrina de Leónidas Brezhnev. La soberanía de sus satélites tenía límites. Era una advertencia de que si la hegemonía comunista se resquebrajaba, la intervención militar soviética sería la respuesta. Susan, ven acá. Susan, que me voy a poner brava. El gato. Susan, baja. Baja, ahora no puedo jugar. Susan, baja. Baja. Baja, Susan. Uy, Dios mío. Baja. Ajá, muy bien. Pero bueno, ¿cuánta comida quieres tú? Parece un leopardo de lo gorda que está mi gata. Juega con los juguetes. Bueno. Dios mío, ¿de qué estaba hablando yo? De la doctrina de Brezhnev, ¿no? Bueno. Cuba. También hubo tensión en las relaciones con Cuba, tras la crisis de los misiles, por el apoyo que Castro dio a los movimientos guerrilleros latinoamericanos. El fracaso de estos al final de la década obligó a La Habana a cambiar de estrategia y respaldar dictaduras populistas como la de Velasco Alvarado en Perú y a líderes socialistas como Salvador Allende, que había llegado al poder por las urnas. Gracias a ello, la Unión Soviética volvió a prestar ayuda económica a Cuba y este país ingresó en el Comecon en 1972. La China. El gran problema de Moscú en los 60 fue China. Más quería desafiar la supremacía soviética en el mundo comunista. Mao quería desafiar la supremacía soviética en el mundo comunista y abogaba por la confrontación con el imperialismo norteamericano como alternativa revolucionaria a la diplomacia de la distensión. Las raíces del enfrentamiento con la Unión Soviética venían de lejos. Tenían que ver el deseo de ser tratados en pie de igualdad por Moscú. A pesar de que Khrushchev había devuelto los activos soviéticos en Manchuria, ver El último emperador de Bertolucci todas las veces que sea necesario. Es de una época anterior, pero me acordé por lo de Manchuria. Bueno, tenía el deseo de ser tratados en pie de igualdad por Moscú. A pesar de que Khrushchev había devuelto los activos soviéticos en Manchuria, empresas conjuntas, base soviética en Port Arthur, línea ferroviaria, y enviado ayuda económica y técnica, incluso para el programa atómico, hasta 1959
más el apoyo ofrecido en la crisis de Taiwán, la respuesta china no fue la esperada, a pesar de toda esta ayuda soviética. En Pekín no gustó la política soviética de reconciliación con la Checoslovaquia de Tito, con la Yugoslavia de Tito, tras la muerte de Stalin, ni sobre todo la prudencia de los soviéticos a la hora de utilizar la guerra atómica en las citadas crisis de Taiwán. La neutralidad de Moscú en el primer choque de China con India en 1959 fue el último incidente antes de la ruptura oficial en 1960. Khrushchev retiró sus técnicos de China y en 1961 condenó a Mao por sostener la línea stalinista. A partir de ese momento, los chinos desautorizaron la actitud soviética en las crisis de Berlín y Cuba. Comenzó también la rivalidad en el tercer mundo entre la Unión Soviética y Cuba y China, que se convirtieron en competidores por hacerse con el tercer mundo, ¿no? China se presentaba como el nuevo líder ideológico del tercer mundo, como una tercera vía alternativa a la división este-oeste, en su teoría de los tres mundos, es decir, Occidente, la URSS y la China. Y no dudó en sostener movimientos revolucionarios de todo tipo. Sendero Luminoso, por ejemplo, en el Perú, fue un grupo terrorista sostenido por la China e inspirado por la China, de Mao. En marzo del 69 inició un litigio fronterizo en torno al río Ussuri y en el Xinjiang llevará eso al borde de la guerra. De repente Nixon apoya a China en esta crisis y abre el camino para un diálogo chino-norteamericano que fructificó poco después. En el 71, China era reconocida miembro permanente del Consejo de Seguridad en lugar de Taiwán. Pero la rivalidad con Moscú por el liderazgo del comunismo mundial no se cerró. Desde el 64 funcionaron las reglas de la coexistencia pacífica, en lo que se podía llamar el centro-norte del escenario estratégico internacional, donde no hubo crisis que enfrentaran directamente a las dos superpotencias. No se puede decir lo mismo del tercer mundo. La competencia siguió en los países del sur o en desarrollo, convertidos en teatro de guerras convencionales muy sangrientas, unas producto directo de la Guerra Fría, como Vietnam, otras resultado de conflictos ajenos a la misma, pero de repercusiones globales, como la crisis árabe-israelí de 1967. Estados Unidos había amarrado mejor su influencia estrechando lazos con Israel y los países árabes moderados, que en ese momento eran Jordania, Arabia Saudí y Líbano. El cartel angloamericano de las 7 hermanas tenía una influencia decisiva en los precios mundiales del petróleo. La Unión Soviética aflojó sus relaciones con Israel, utilizó como sus adalides en la zona a los regímenes socialistas y nacionalistas árabes y apoyó el nacionalismo palestino, encauzado por la Organización para la Liberación de Palestina, la OLP, que todavía funciona, creada en 1964. Me estoy acordando ahora del Chacal. Pero ni la influencia de la Unión Soviética ni la de los Estados Unidos fueron decisivas en el equilibrio del Oriente Medio.
equilibrio que, si me permiten, todavía no existe. En junio del 67, las tensiones regionales latentes desde 1956 estallaron de pronto en la llamada Guerra de los 6 días. Resumiré: Israel bombardeó por sorpresa la aviación egipcia el 5 de junio de 1967. Se apoderó de los territorios egipcios del Sinaí y Gaza, más la Cisjordania jordana. Ocupó totalmente Jerusalén y conquistó los altos del Golán sirios, que dominan Galilea. Casi nada, ¿no? En unos días Israel había más que cuadruplicado la superficie alcanzada en la guerra de 1948 y multiplicado por 7 la otorgada en la partición inicial de la Organización de las Naciones Unidas, en la que ahora vivían 1 millón de árabes. A partir de ese momento, la OLP, bajo el liderazgo de Yasser Arafat, que todo el mundo sospecha que murió envenenado, yo seguí de cerca todo lo que era el Yasser Arafat agonizante y la esposa en París haciendo denuncia de que había sido envenenado. Bueno. En ese momento, el OLP, bajo el liderazgo de Yasser Arafat, un hombre importante, un hombre inteligente, que quería la paz, a pesar de que era el líder de la OLP. La OLP empezó a cobrar autonomía respecto de los gobiernos árabes. La resolución 242 de la ONU determinó la retirada israelí de los territorios ocupados a cambio de garantías de seguridad, pero fue rechazada por las dos partes. El potencial desestabilizador de este conflicto en la zona y fuera de ella se puso muy pronto de manifiesto. Estados Unidos, que había apoyado a Israel en la guerra, anudó aún más su alianza con este país. Al acabar la guerra, Moscú optó por romper relaciones diplomáticas con Israel, que no se restablecieron sino hasta 1991. Vietnam, mucho más terrible fue la guerra de Vietnam, que implicó a los 3 países de la península de Indochina y terminó con la derrota de Estados Unidos y el triunfo revolucionario de 1975. Tenemos el Frente Nacional de Liberación, FNL, de Vietnam del Sur, brazo político de la guerrilla del Vietcong, con el respaldo de Vietnam del Norte. Ho Chi Minh seguía buscando unificar el país en un solo estado marxista, a su vez patrocinado por la Unión Soviética y China. Esto muy resumido, ¿no? En Vietnam del Sur había un grupo guerrillero, era un supuesto partido político, pero era el brazo político de la guerrilla del Vietcong, que apoyaba a Vietnam del Norte para que Vietnam del Norte se apoderara del sur también y se unificara Vietnam. Bueno, tras un supuesto ataque a un buque estadounidense en el Golfo de Tonkin en agosto del 64, ataque que no se pudo comprobar, se inició una intervención militar masiva de Estados Unidos. El presidente Johnson consiguió la autorización del Congreso para tomar todas las decisiones necesarias, incluido el uso de Fuerzas Armadas. En una polémica resolución que constituyó un verdadero cheque en blanco del legislativo norteamericano al presidente Johnson. Ordenó una campaña Johnson de bombardeo masivo sobre Vietnam del Norte y la ruta por la que llegaban los suministros a través de Laos. Decretó el reclutamiento obligatorio
y el envío masivo de tropas regulares norteamericanas. 180.000 hombres en 1965, 540.000 hombres desde 1967, que fue acompañada por una escalada de tropas aún mayor de Vietnam del Norte, 200.000 al año. Casi nada, ¿no? Para perder la guerra. Sin embargo, ni esto, ni la recurrente estrategia de Search and Destroy, busca y destruye, Search and Destroy, con el uso de bombas antipersona, bombas de napalm y herbicidas, el famoso agente naranja, utilizadas desde los tiempos de Kennedy, se tradujeron en una victoria decisiva. Nada sirvió para la victoria de los Estados Unidos. Al contrario, el 31 de enero del 68, día del Tet, Año Nuevo, una centena de poblaciones del sur e instalaciones norteamericanas sufrieron graves ataques del Vietcong y los norvietnamitas. Fueron repelidos, pero supusieron una derrota psicológica para Estados Unidos. Se desvaneció la esperanza de una victoria militar, factor que se sumó a los problemas de financiación del conflicto y sobre todo al creciente rechazo a la guerra de la opinión pública internacional. Vietnam sirvió de detonante a la crisis cultural occidental e interna. 13.500 jóvenes muertos en Vietnam en 1967. Tenemos problemas de financiación, creciente rechazo a la guerra de la opinión pública, ataques en el Congreso a la guerra, manifestaciones masivas y caída en picado de la popularidad del presidente de Estados Unidos. En marzo del 68, Johnson prometió no enviar más soldados, renunció a presentarse a la reelección y anunció su disposición a negociar. Pero las conversaciones de París no fructificaron y desde 1969 la guerra se extendió además contra las guerrillas camboyanas y laosianas aliadas del Vietnam del Norte, lo que supuso la expulsión del conflicto a toda la expansión del conflicto a toda la península de Indochina. La llegada de Nixon, con Kissinger como secretario de Estado, a la presidencia en 1969 abrió la etapa de repliegue militar norteamericano, que acabó en 1973. Pero la paz aún tardó años en llegar a la región. Habían muerto 58.000 militares de Estados Unidos, 138.000 sudvietnamitas, unos 500.000 norvietnamitas, más una cifra indeterminada entre 400.000 y 1.300.000 de civiles. Entre 1967 y 1972 se conjugaron diversos procesos internos y externos a las superpotencias que abrieron la senda de la llamada distensión. Estados Unidos iba por delante en la carrera espacial, como quedó demostrado en 1969 cuando envió al primer hombre a la Luna. En junio de 1968, la Unión Soviética, preocupada por las aspiraciones atómicas de la República Federal de Alemania y la carrera nuclear china, secundaba en la ONU el Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares, para evitar que más estados dispusieran de estas. Solo Sudáfrica, Israel, India, España, Francia y China no firmaron. Otros procesos siguieron allanando aún más el camino del diálogo. Brezhnev consiguió dominar el aparato del partido y eliminar
a los sostenedores de la línea dura del Politburó. Se rodeó de apparatchiks ilustrados, los tecnócratas de la Unión Soviética, por decirlo así. Se reunió de estos señores muy ilustrados, nuevos consejeros de mentalidad más abierta, y sobre todo se apoyó en un diplomático profesional, Andrei Gromyko, partidario de un acuerdo político con Estados Unidos y de lograr el reconocimiento diplomático de las fronteras de 1945 en Europa, y en Yuri Andropov, a cargo de la KGB. El final de la crisis de Checoslovaquia, sin la temida intervención de la OTAN, dio a Brezhnev confianza en su capacidad para resolver crisis internacionales. Desde entonces soñó en convertirse en el arquitecto de la paz en Europa y de la apertura a Occidente. El crecimiento de la capacidad estratégica soviética le permitía ahora negociar desde una posición de fuerza, al tiempo que los problemas de desarrollo de la Unión Soviética, su necesidad de inversiones y tecnología occidental, más la peligrosa crisis fronteriza chino-soviética, hacían más valioso el entendimiento con los Estados Unidos. Las iniciativas de los líderes occidentales vinieron a converger con la evolución soviética. Por un lado, la ya mencionada Ostpolitik de Willy Brandt se aceleró tras convertirse en canciller en 1969. En agosto de 1970 se tradujo en el Tratado de Moscú, un pacto de no agresión entre la República Federal Alemana y la Unión Soviética. La dimisión en 1971 de Walter Ulbricht al frente de la República Democrática de Alemania, la DDR, la comunista, opuesto al diálogo Moscú-Bonn, y su sustitución por Erich Honecker abrió el camino a la normalización de las relaciones entre las dos Alemanias. En septiembre de 1971, las cuatro potencias ocupantes ponían fin legalmente al estatus político especial de Berlín Occidental. Del lado norteamericano, la obsesión del equipo del nuevo presidente Richard Nixon, con Henry Kissinger como cerebro diplomático, como ya dije, seguía siendo Vietnam. De nuevo, conseguir que la Unión Soviética presionara a Hanoi para acabar con la guerra. La visita de Nixon a Moscú en 1972, que cambió por completo el clima de las relaciones bilaterales y sirvió de base para toda una serie de acuerdos políticos y económicos, esa visita hizo comenzar, o fue el comienzo de la era de la distensión. Hasta aquí los años 60 por ahora, porque hay que hablar de temas de los 60, los 50 y los 40 que no hemos tratado. Bueno, los dejo, que se está acabando la batería del móvil. Nos vemos en el video 26, creo que este es el 25, ahora lo miro. Si han llegado hasta aquí escuchándome, gracias. Chao.